Hola, mi nombre es Arena Méndez, soy antropóloga y gestora cultural oriunda de Bagaces, Guanacaste. Quisiera comentarles un poco sobre la experiencia que he tenido investigando el Quijongo guanacasteco. Yo desde niña escuchaba historias acerca del Quijongo, de cómo en el parque de Bagaces habían personas, había un señor que lo tocaba o había gente que lo tocaba, pero no había tenido oportunidad de ver uno, sino que eran recuerdos que me contaba mi abuelo o mi papá. Yo comencé a conocer sobre el Quijongo en el año 2010 gracias a un trabajo que tuve que realizar en ese momento en un curso que estaba llevando de gestión del patrimonio en la Universidad de Costa Rica para graduarme como antropóloga. En ese momento encontré que estaba Don Lalo activo como quijonguero. Yo soy oriunda de Bagaces y me sorprendió mucho cómo había un instrumento musical del que yo había escuchado hablar cuando era niña y me sorprendió saber que todavía habían personas que lo ejecutaban. Entonces, para mi proyecto de investigación del curso, fui a entrevistar a Don Lalo. Posteriormente, en ese mismo año, surgió la oportunidad de presentar un ensayo para un concurso que realizaba Crespial y la Unión Latina sobre patrimonio cultural inmaterial. Junto con la antropóloga Estíbaliz Hidalgo desarrollamos un ensayo en donde entrevistamos a Don Lalo y a Don Isidoro Guadamuz y escribimos un artículo que posteriormente presentamos en un congreso de antropología en Honduras en el año 2011. De esa etapa logramos sistematizar información acerca de las acciones, de las actividades que realizaba Don Lalo en torno al Quijongo, lo que realizaba Don Isidoro, y sistematizar un poco acerca de la historia gracias a las fuentes históricas y a la investigación aportada por don Jorge Luis Acevedo y don Rodrigo Salazar Salvatierra. En ese momento la idea era recopilar información, obviamente, y además poder presentar un poco el papel del Quijongo en la cultura guanacasteca. La investigación se enfocó en cómo el instrumento formaba parte de la forma de vida de la gente, dando espacios de ocio, dando oportunidad para que la gente tuviera un instrumento musical para poder desarrollar sus actividades, ya fueran de ocio o ya fueran para rezos, para diferentes actividades. Un aspecto muy importante del resultado de la investigación fue cómo el Quijongo tuvo un papel dentro de la época de la hacienda ganadera de Guanacaste, porque era el instrumento que la gente conocía, era el instrumento que había. Luego, en el año 2014, realicé la postulación de los maestros quijongueros Lalo Guadamuz e Isidoro Guadamuz para el Premio de Cultura Popular Tradicional Emilia Prieto, y entonces en ese momento se les dio el Premio Nacional. Esto fue muy importante porque permitió proyectar el Quijongo, permitió realizar difusión, pero sobre todo permitió poner el Quijongo de nuevo en boca de la gente. La gente comenzó de nuevo a preguntarse sobre el Quijongo. Empezamos a ver testimonios de personas que conocían el instrumento, pero el instrumento era solo un recuerdo, porque hace mucho tiempo la gente no lo recordaba, no lo veía. Y al recibir el premio nacional, los quijongueros demostraron que aún quedaban personas que ejecutaban el instrumento y lo construían. Y sobre todo, que el instrumento seguía siendo válido, seguía siendo interesante, seguía siendo practicado en la provincia de Guanacaste. En el año 2015 también participé en los procesos de los talleres que se realizaron junto con la Oficina de Gestión Cultural de Guanacaste. Y logramos involucrar a Carol Cabalceta, quien ha realizado muchas acciones sobre la salvaguardia, sobre todo con el tema de los talleres. Resultado de ese proceso de los talleres que se realizaron en conjunto con el maestro Isidoro Guadamuz, y posteriormente a partir de la investigación desarrollamos la guía para la ejecución y construcción del Quijongo guanacasteco. Este libro que desarrollamos con apoyo de la Oficina de Gestión Cultural de Guanacaste y con apoyo de los maestros quijongueros Lario Guadamuz, Isidoro Guadamuz y Felipe Quirós. El libro contiene algunas cosas muy interesantes, sobre todo porque es una herramienta didáctica para que los docentes y las personas que tengan interés lo pongan en práctica, y donde mencionamos las técnicas de ejecución y de construcción del instrumento. Porque si hay algo que hemos entendido es que las personas deben conocer cómo se construye un instrumento, no solo que sepan ejecutarlo, sino también que sepan construirlo. Toda esta experiencia de investigación ha generado resultados muy positivos, entre ellos obviamente los procesos de talleres que se han venido desarrollando a lo largo de la provincia de Guanacaste. También está el tema de poner el Quijongo de nuevo en la agenda nacional, de que las personas conozcan el instrumento
y sobre todo el tema de poner en valor el aporte de los maestros portadores de tradición de diferentes maneras, no solo porque los hemos incluido en los talleres, porque obviamente ellos son quienes conocen este legado, sino también porque hemos logrado generar diversas acciones, por ejemplo, audiovisuales con el Centro de Cine y con la UCR, grabaciones de repertorio y sobre todo el hecho de que en sus propias comunidades comiencen a valorar el aporte de estas personas. Para el 2015, por ejemplo, a partir de toda la investigación, comenzamos a acercarme a don Felipe Quirós. El aporte de don Felipe es fundamental porque no solo porque tenía su forma de ejecución del quijongo, sino también porque su legado era muy antiguo, tenía un legado familiar, su abuelo, su padre tocaba el quijongo, entonces en ese sentido haber conocido a don Felipe fue un gran honor, y siempre hemos querido resaltar el hecho de que él ya no esté. Nos ha permitido, todo lo que él nos transmitió nos ha permitido generar insumos para la guía didáctica y para todas las actividades que venimos haciendo. Quisiera resaltar también que mi experiencia de investigación también me ha permitido conocer el estado del instrumento en otros lugares. Por ejemplo, en el año 2011 estuve en Honduras y junto con la antropóloga Estíbaliz Hidalgo visitamos los caramberos en la comunidad de Nueva Celilac, en el departamento de Santa Bárbara. Visitamos los caramberos y los grabamos pues ejecutando alguna música y realizamos algunas entrevistas, pero sobre todo fue una experiencia muy enriquecedora porque nos permitió ver cómo se ejecutaba el instrumento en otros lugares y sobre todo entender cómo era la diferencia, cómo un mismo instrumento genera música diferente según la cultura en donde se encuentra y cómo ese instrumento se extendió a lo largo de Centroamérica y ha ido quedando relegado en algunos países y en algunas regiones, como en el caso de Guanacaste. También nos llamó mucho la atención que en el caso de Honduras el instrumento goza de más vigencia, ya que aún se utiliza para amenizar bailes y celebraciones, pero tiene algunas características interesantes, y es que ejecutan merengues, cumbias y otro tipo de música que no viene siendo la música tradicional que conocemos aquí en Guanacaste en el sentido de música no comercial, sino en el sentido de que el mismo hecho de que ese instrumento siga gozando de alguna popularidad permite también que el público demande, ¿verdad?, cierto repertorio. Haber estado en ese contexto, en esa realidad cultural, nos permitió ver que el instrumento tenía mucho potencial de ser tomado en cuenta de nuevo en Costa Rica, y también ver que el patrimonio cultural no es estático, sino que se encuentra en constante movimiento. Y aquí quiero detenerme un poco, porque el enfoque que le he dado a la investigación ha sido más hacia el área del patrimonio cultural inmaterial, en cuanto al quijongo no solo como un instrumento musical que podemos ver con su jícara y su estructura, sino más bien a las técnicas de construcción, a las técnicas de ejecución, de escribir todo este proceso. También el aporte de los maestros portadores de tradición. ¿Por qué? Porque el testimonio de ellos, de su historia de vida, nos permite conocer muchas cosas acerca del quijongo guanacasteco. Por ejemplo, cuando don Eulalio Guadamos nos cuenta que él conoció el quijongo a los 14 años cuando fue a trabajar como peón en una hacienda ganadera. En ese caso, podemos rescatar de ese testimonio mucha información, por ejemplo, el contexto donde se tocaba el instrumento, dónde aprendía la gente a construir y a tocarlo, y dónde se ejecutaba. Entonces, poder trabajar con esos testimonios, con estas historias de vida, también ha sido algo que se ha aportado a la investigación del quijongo guanacasteco, desde este enfoque más cercano al patrimonio cultural inmaterial. Otra cosa es ver que poder socializar toda esta información, dar estos resultados de investigación, también abre una plataforma y abre más gente que se quiera sumar. Dentro de eso he participado en varios congresos a nivel nacional e internacional para comentar las actividades de salvaguardia que hemos desarrollado. También he participado en los talleres de quijongo hablando un poco sobre la historia. También he realizado investigación más bibliográfica sobre cómo los viajeros comentaban acerca del quijongo guanacasteco a principios del siglo XX, esos relatos, esas cosas que nos permiten conocer un poco cómo era la forma de vida de la gente y cómo era el ambiente
cultural en donde se desenvolvía la gente y donde se ejecutaba el instrumento a principios del siglo XX, porque no solo porque es información que nos da que nos dice cómo era la vida de la gente y cuál es el papel que tuvo el Quijongo en esa época, sino también porque es la información que ha estado más disponible. En ese sentido, eso nos ha permitido darle un papel al Quijongo en torno a la formación de la identidad guanacasteca, nos ha permitido ver los aportes del instrumento en torno a la música tradicional guanacasteca, pero sobre todo nos da como ese marco de referencia para poder seguir investigando, para poder seguir entendiendo y para poder seguir difundiendo, realizando acciones de sensibilización, sobre todo en la comunidad, y realizando estas otras acciones, por ejemplo, cuando se hizo la guía didáctica, cuando los maestros quijongueros reciben un homenaje, cuando se les invita a los maestros quijongueros a que participen en un festival comunal. Todas estas acciones van sumando y van haciendo que la gente vaya sintiendo interés nuevamente por el instrumento. Los resultados de investigación y de trabajo que hemos tenido sobre la sistematización de las acciones, sobre los resultados de los talleres, sobre todo este aporte que se ha venido dando, lo iremos viendo durante el encuentro. Pero quiero agradecerles el espacio, agradecerles que estén acá con nosotros y quedamos atentos.